Continuamos y bueno, ahora sí será el último de los videos sobre la tragedia griega. Vamos a enfocarnos específicamente en los poetas trágicos, como ya sabes, son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo nos quedan 7 tragedias en la actualidad, de Sófocles 7 y de Eurípides 19. El resto, lamentablemente, ha desaparecido o solamente quedan algunos fragmentos eh, que permiten hacerse una idea de las dimensiones de la pérdida y que permiten reconocer que esta idea de participar en el concurso trágico del Festival de Dionisio era muy recurrente, era muy apetecida por los intelectuales y los creadores de aquella época. Vamos a hablar de Esquilo. ¿Sí? Es el primer gran trágico, como ya habíamos visto. Ganó a los 25 años su primer concurso con los persas, digamos que es la obra que nos queda, la primera obra de las que realmente tenemos un registro total o íntegro. Y en general podemos hablar de los siguientes aspectos en toda su obra, no solamente en los persas, sino en las 7 obras que tenemos que nos han quedado, que han perdurado en el tiempo. Su teatro no es un teatro de sutilezas psicológicas, sino es eminentemente viril, es decir, en general es un teatro masculino, es un teatro que se acerca muchísimo a resaltar la relación de los héroes y las divinidades, ¿sí? Es un teatro en el que domina la ibris, ¿sí? El arte y la justicia, en que domina la soberbia del hombre o digamos del mortal por sobre los designios de los dioses. Es un teatro que proviene de muchas de las historias antiguas en las cuales había un héroe que trataba de dominar, de controlar, de lograr un objetivo propio para el beneficio de una comunidad, ¿sí? Por eso digamos que de alguna manera es considerado el trágico de los trágicos, ¿sí? El mejor dramaturgo en el sentido de lo que era considerada en esa época la tragedia griega, el que permite en las 7 tragedias que conservamos descubrir realmente cómo era el mundo trágico, cómo se pensaba la tragedia en ese momento histórico, ¿sí? Entonces, de Esquilo podemos pensar que sus obras no tratan de personajes del común. Personajes del común se refieren simplemente, no sé, a campesinos, simplemente a comerciantes, simplemente a esclavos. No, no, no. Trata de personajes que eran nobles, dioses, digamos que personajes de alto coturno, personajes que tenían un lugar muy importante en la sociedad o en la comunidad ateniense de aquella época, ¿no? Entonces, digamos que de él podemos reconocer que se escribieron 82 tragedias, de las cuales solo nos quedaron 7. En sus obras, si ustedes lo revisan, se describe todo lo que fue la aristocracia de aquella época, la relación de los reyes con sus reinas, con las familias reales, aquellos que tenían el poder, ¿sí? Entonces, por eso quizá muchos de esos temas tienen que ver con el orgullo, con el poder, con la venganza, con el rencor, con tratar de mantener el poder y el control, el dominio sobre un territorio, sobre un grupo de personas, etc. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, hablamos de quizá el trágico que más se asemeja a lo que considera tradicional, a lo que se considera tradicionalmente un dramaturgo en aquella época, ¿sí? Es realmente el mejor ejemplo que tenemos de lo que era para la sociedad griega, lo que era ser un trágico, lo que debería tener una tragedia griega. El segundo, pues ya saben ustedes que es Sófocles, ¿sí? Uno de los, quizá el más leído, quizá el más valorado,
en la actualidad, o por lo menos en el siglo XX, por la característica de sus personajes, como por ejemplo Antígona, que es uno de los aspectos más relevantes que tienen las tragedias de Sófocles. Entonces su teatro es un teatro de deberes contrastados, es decir, aparecen héroes en soledad, ¿sí? Por eso es muy común que en Sófocles se hable del héroe solitario. Si se dan cuenta y revisan las principales tragedias de Sófocles, van a encontrar eso: personajes que de alguna manera reflejan la soledad del héroe, ¿sí? Entonces, como ya saben, tenemos como ejemplo a Antígona. Creo yo que es uno de los mejores personajes que podemos encontrar en sus obras, porque Antígona lucha contra un statu quo. Tenemos por ejemplo a Ayas, tenemos pues obviamente a Edipo Rey, a Electra. Entonces son muchos de estos personajes los que nos permiten reconocer al héroe solitario. También pone al héroe, al hombre, en el centro de todo. Sin embargo, como ya se los dije, en sus tragedias también se incluye al ser femenino, ¿sí? Entonces, en una sociedad netamente patriarcal, Sófocles empieza a ingresar algunos personajes femeninos que tienen poder o que asumen un poder así sea mínimo, como de nuevo el caso de Electra o de Antígona. Su obra constituye el más claro exponente del sufrimiento humano, tanto físico como moral, y sin embargo no hay un teatro que admire tanto al hombre y ame más la vida, ¿sí? Entonces, es que sin duda los ejemplos de Electra y Antígona son fundamentales para entender todo esto que fue que son las características del teatro de Sófocles. En sus personajes hay un sentimiento del deber, de la dignidad personal, de la justicia, del honor, que es muy importante para esta sociedad del siglo VI a.C., la sociedad griega. Sin duda, cuando lo leemos encontramos imágenes muy bellas, muy expresivas, una escritura, un lenguaje muy exquisito, muy colorido, de una nobleza y de una inteligencia que siguen sin duda asombrándonos, En ese momento recuerdo que uno de los grandes lectores y amantes de Sófocles era Gabriel García Márquez, y por eso en algunas de sus obras, algunos de los epígrafes o esos personajes podríamos considerarlos héroes trágicos, ¿sí? En el sentido de cómo lo pensaba Sófocles. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos analizar la fatalidad irresistible de estos héroes, su limitación humana, su sabiduría, cómo sufren ante el poder de las divinidades, cómo deben resignarse, cuál es su responsabilidad, cuál es el sentido de justicia que ellos tienen con relación al sentido de justicia que asume la comunidad en la cual ellos se desarrollan. Entonces, sin duda leer a Sófocles es una oportunidad para entender mucho más las relaciones entre los seres humanos con relación a las tradiciones, a la permanencia de esas tradiciones, y así realmente muchas de las tradiciones deben permanecer o deberían cambiar según las circunstancias de la actualidad, de cada actualidad que se va dando. Y finalmente pues tenemos a Eurípides, creo yo que el menos valorado durante mucho tiempo de los tres trágicos, porque es el que más se aleja de aquellas consideraciones tradicionales que por ejemplo presenta Aristóteles en su Poética, ¿sí? Eurípides rompe con muchas de esas tradiciones para darle un nuevo lugar a la tragedia griega, a sus héroes, a sus heroínas, a su caracterización del héroe trágico. Entonces, su teatro es un reflejo de ideas y problemas nuevos respecto a Esquilo y Sófocles, como se los venía diciendo. No participó en la política, pero en muchas de sus obras sí se habla y sí aparecen factores políticos y elementos políticos. Es considerado el filósofo de la escena porque sus personajes discuten, reflexionan de manera muy sustancial, muy reflexiva sobre la política, la ambición, la guerra, la educación, la virtud del hombre, los mitos, las creencias,
las leyendas, la vida cotidiana, etc. Su teatro expone problemas próximos a las realidades de su época, es el que más se acerca a hablar por medio, o a pensar mejor, por medio de sus tragedias, de lo que está pasando en su época contemporánea, ¿sí? En la época en la cual vivió. Sus personajes son presas de las debilidades humanas, obedecen sus pasiones, ceden a sus intereses y por eso están más cerca de nosotros. En muchos casos, el teatro, por lo menos de William Shakespeare, se acerca más a este teatro de Eurípides que al teatro de Sófocles y de Esquilo. Porque, como ya sabemos, el teatro de Shakespeare intenta hablar de las pasiones, no, demostrar, expresar, desnudar las pasiones humanas, ¿sí? Con sus virtudes y sus defectos, y eso es lo que muestra Eurípides en sus tragedias. Entonces, sin duda debemos pensarlo como el más innovador de los tres poetas. Para Aristóteles era el más trágico en el sentido de que era el que más hablaba de los dolores, de los sufrimientos humanos, ¿sí? Mientras que Esquilo era el más trágico en el sentido de su estructura, el que más preservaba la estructura y los temas eran mucho más homéricos. Para Aristóteles, Eurípides era el más trágico por el lenguaje y por las caracterizaciones de sus personajes muy pasionales, personajes que en muchos sentidos estaban más motivados por la emoción que por la razón, ¿sí? Entonces, sin duda nos encontramos con obras como Medea, de una riqueza pasional impresionante. Las acciones de Medea nos conmueven, nos asombran, nos dan temor y nos apasionan continuamente en la medida en que vamos leyendo. Entonces, el lenguaje sí es mucho más tradicional, sí utiliza en su léxico, en sus construcciones lingüísticas, elementos más de la cotidianidad, lo cual no era tan permitido, por lo menos con Esquilo, o a Esquilo no le interesaba. Sí se interesaba por mostrar elementos o personajes de la cotidianidad, digamos que del común. Sus diálogos por eso son más sencillos, son un poco más corrientes, no lo asuman por favor como un concepto negativo, sino como un intento de representar la cotidianidad tal y como es, ¿sí? No elevándola, sino poniéndola en el nivel de los humanos, específicamente de las representaciones sociales, de los hechos comunes sociales que ocurren en nuestro devenir diario. Entonces es muy importante pensarlo desde ahí. Por eso digamos que muchas de sus obras tienen un realismo familiar que en ese momento escandalizaron muchísimo a sus contemporáneos, ¿sí? Porque sus personajes eran demasiado humanos y no se entablaba tanto una relación con las divinidades. No se demuestran en sus obras el interés del ser humano por específicamente o 100% seguir un designio, una orden, seguir una norma tradicional, sino tratan de, desde su punto de vista, construir su propio devenir, su propia suerte. Entonces sufren muchos conflictos emocionales los personajes de Eurípides, por eso digamos que sus dramas son considerados muy psicológicos, porque intentan descubrir, digamos que la incertidumbre, los miedos, los temores del ser humano, ¿sí? Con todos y sus, como ya se los dije, sus virtudes y sus defectos. Y aquí digamos que aparece también la mujer, pero sí es muy evidente que para él es el sexo débil. Entonces algunos lo consideran, por ejemplo, misógino, pero hay que tener en cuenta el contexto en el cual se están desarrollando estas tragedias. Sería bien interesante pensar a Eurípides desde su contexto y no desde algunos prejuicios que son, digamos que, atemporales. Entonces, para terminar, por favor, interpretemos precisamente la tragedia desde una visión que tenga en cuenta el contexto histórico en el cual se desarrolló. Pensemos mejor en una perspectiva de la época y no en nuestra perspectiva contemporánea para entender mejor
por qué estos trágicos escribían de esa manera y con base en esos temas. Espero que los 4 videos le hayan servido. Un abrazo para todos. Feliz día.